Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, nuestros números de contacto 0426-565-1980. Hoy converso por vía telefónica con Emeterio Gómez, un insigne profesor de la Universidad Central de Venezuela y uno de los rostros más visibles del pensamiento liberal en nuestro país. Decías tú en el segmento anterior, Emeterio, que tu oposición al comunismo como sistema y al marxismo como teoría política no fue solamente vivencial, que la tuviste porque pasaste algunos años en los países de Europa Oriental y pudiste vivir de cerca el fracaso de la experiencia comunista en aquellos lugares, pero además de eso, objeciones teóricas al marxismo, y levantaste una primera objeción, empezaste oponiéndote a la teoría del valor del marxismo. Básicamente esta teoría dice que el valor de una mercancía va a depender de cuánto trabajo lleve y que en función de eso, pues el aporte del capitalista es nulo. Ahora, lo interesante aquí, Emeterio, es que esta teoría no procede originalmente de Marx, sino de Adam Smith y David Ricardo. Smith proponía que una paradoja muy famosa en economía, que es que es realmente misterioso explicar por qué una mercancía como el agua tiene menos valor que una mercancía como los diamantes. El agua tiene mucha utilidad, sirve para calmar la sed, bañarnos, etcétera, pero con todo, cuando la vamos a vender al mercado, es muy poco lo que podemos conseguir con ella. En cambio, los diamantes tienen muy poca utilidad, pero con todo, si nosotros los colocamos como mercancía en el mercado, vamos a conseguir muchísimo más con ella. Y según parece, el modo en que Adam Smith trató de resolver esto fue diciendo, bueno, el diamante tiene más valor de cambio que el agua, a pesar de que tiene menor valor de uso, porque es que lleva consigo trabajo, es decir, es más trabajoso conseguir diamantes que conseguir agua. Y en ese sentido, entonces, Smith llegó a la conclusión de que el valor viene mediado por el trabajo. El mismo Marx toma esto, de forma tal que un simpatizante del marxismo podrá empezar diciendo aquí, bueno, pero un momento, esto no es exclusivo de Marx. La misma tradición liberal, en un inicio, parecía estar de acuerdo en que el valor viene mediado por el trabajo. Sí, bueno, te agradezco ese manejo tan magnífico que tienes de la problemática. Efectivamente es así, con una pequeña corrección o agregado o precisión, que es que Adam Smith intentó y planteó ciertamente que el trabajo era la determinante fundamental del valor, pero le asignó la posibilidad a que el capital generara, y la tierra, porque en ese entonces se hablaba de tres factores productivos, tierra, capital y trabajo. Después la tierra fue reabsorbida en el concepto capital y se quedaron dos nada más, capital y trabajo, pero Adam Smith planteaba muy claramente que los tres factores incidían sobre el valor, que ciertamente el trabajo era el más importante, pero que los otros dos contaban. Pero más importante aún que el planteamiento de Smith, porque fue muy el planteamiento inicial, el planteamiento muy preliminar todavía, el desarrollo de esta teoría más a fondo, también todavía dentro del campo liberal y dentro del campo de defensa del capitalismo, lo hizo David Ricardo, quien pretendió llevar el planteamiento de Smith hasta sus últimas consecuencias y llegó hasta asignarle, lo recuerdo ya muy borrosamente, llegó a asignarle porcentajes a lo que era creación del valor por parte del trabajo versus lo que era creación del valor por parte de del capital, porque él ya desarrolló la teoría de que lo que la tierra cobraba no era una remuneración factorial, sino una renta, y vino su teoría de la renta. Pero lo cierto es que tanto Smith como Ricardo le asignan al factor capital la posibilidad de generar valor. Ricardo llegó a hablar de un 13%, me acuerdo, para el aporte del capital a la generación de valor, que era una tontería porque eso no se puede establecer en porcentaje. Pero lo que me interesa rescatar es que había la idea clara de que el capital generaba valor. Lo que Marx agregó, y eso sí es exclusivo de Marx, exclusivísimo de Marx, es precisamente la palabra exclusivo. Marx plantea que el trabajo es la fuente exclusiva de generación de valor, o sea que el capital, que es quien aporta el dinero, quien asume el riesgo, quien busca las oportunidades, quien detecta las oportunidades, eso no genera valor en absoluto, de tal manera que el capitalista se convierte en lo que para Marx y para toda la doctrina comunista es el capital, que es un chupasangre, una
una fuente de explotación del hombre por el hombre y todas aquellas tonterías acerca de la explotación del hombre por el hombre. Eso yo creo que está bien claramente establecido. Smith y Ricardo asomaron la posibilidad del trabajo. Marx, que se fue a Inglaterra a estudiarlos a ellos, convierte la teoría de Smith y de Ricardo en la teoría de la exclusividad del trabajo como fuente del valor, lo cual es sencillamente una tontería. Pero eso no es lo más grave de Marx. Lo más grave que quisiera recalcar es la teoría del materialismo histórico de Marx, que resumo en sus elementos más esenciales para no complicarle la vida a nuestros oyentes. Hasta ese momento que Marx escribe, la humanidad había desarrollado la tesis, sobre todo en el siglo XVIII, con el idealismo alemán, la humanidad había desarrollado la tesis de que la fuente fundamental de la actividad social y de la vida en sociedad eran las ideas. Por eso se llamaba idealismo a la doctrina filosófica que lo sostenía. En diversas variantes, en muchas variantes, la idea era la fuente del proceso humano y del proceso de producción, como efectivamente es, pues. Marx creyó que él invertía, Hegel lo ponía sobre sus pies, porque Hegel estaba de cabeza. Hegel fue el principal ideólogo, filósofo alemán que sostenía la tesis de que las ideas eran primero y las realidades materiales después. Marx invierte la tesis y sostiene que son las realidades materiales las que determinan las ideas de los hombres. Eso es mucho más tonto todavía que la teoría del valor-trabajo. Las ideas de los hombres, por supuesto que están influidas por las condiciones materiales de vida, pero van delante de las condiciones materiales de vida, generando iniciativas, generando ideologías, generando propuestas para hacer más llevadera la vida humana. A partir de esa tesis materialista de Marx, se deriva lo que yo considero el error más grave del marxismo, que es la exclusión de los valores morales de cualquier análisis social. Marx plantea una tesis que todavía los marxistas repiten como loros. Marx plantea la tesis de que la moral es un prejuicio de la burguesía, nunca lo olvidaré, un prejuicio pequeño burgués, y que cualquier preocupación por la moral no es sino una falsa conciencia, hablaba él. No, esa es la verdadera conciencia. Las ideas de los hombres son las que mueven a la humanidad, las ideas de los hombres son las que desarrollan la tecnología, y la tecnología es la que permite que una hora de trabajo, aún en la teoría marxista del valor, genere mucho más valor, porque dependiendo de la técnica que se utiliza, el valor se incrementa. Entonces, esa tesis básica del materialismo histórico, que fue la que aplicó Lenin para para matar a 10 millones de personas que se negaban a aceptar la idea comunista en la Unión Soviética, o la que aplicó Pol Pot por allá en Camboya para matar 1 millón de personas de una población de 10, 12 millones de personas, para matar 1 millón de personas porque se negaban a asumir el comunismo, y la que aplicó Fidel Castro para fusilar a 3.000 personas porque se negaban a aceptar el comunismo, y la que se está intentando aplicar en Venezuela con esta manifestación de esta tarde, de reunir a los empleados públicos y decirle que si no van a la manifestación de esta tarde, que pongan el cargo a la orden, como me ha llamado hoy varias gente para llorar el cómo su hijo es obligado a ir a la manifestación de esta tarde, porque si no lo votan. Todo ese conjunto de elementos que es la médula del marxismo, la imposición totalitaria, la imposición absolutamente criminal de las ideas sobre una sociedad, usando la fuerza y usando todo el poder del Estado para eso. Emeterio, vamos a ir a escuchar un tema musical acá en Luz Radio. Cuando regresemos, te quiero pedir que por favor no te retires de la línea, porque cuando regresemos quisiera explorar un poco más esa objeción que le has levantado al marxismo, cuando los marxistas alegan que la moral es tan solo un constructo de la burguesía. Y bueno, quisiera aprovechar preguntarte en el segmento que viene, bueno, ¿cómo hacemos entonces para saber cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? Es decir, ¿cómo sabemos cuáles son los valores morales verdaderos? Nuestro invitado desde Caracas por vía telefónica, el profesor Emeterio Gómez de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar de Joaquín Sabina el tema Por el Boulevard de los Sueños Rotos y ya regresamos.